Bienvenida o bienvenido a esta exploración geométrica. Hoy nos vamos a meter de lleno al cálculo de perímetros y áreas, específicamente de polígonos regulares. Vamos a usar un material gráfico que tenemos aquí como guía. Exacto. La idea es entender bien las fórmulas clave, pero no solo memorizar, sino ver cómo funcionan, de dónde salen, con ejemplos claros, como tener la lógica detrás, ¿no? Para dominar estos cálculos. Precisamente, no es nada más seguir la receta, sino entender por qué funciona así. Vamos a ver la estructura de estos polígonos, los regulares, qué es lo que permite usar estas fórmulas, y bueno, cómo aplicarlas paso a paso. Puede sonar muy matemático, pero van a ver que es bastante lógico, muy visual. La onda es que dejan de ser operaciones abstractas. Excelente. Pues empecemos por el borde, ¿te parece? El contorno, el perímetro. El material nos da una fórmula muy directa para polígonos regulares. P igual a n s ley. Pero antes de saltar a la fórmula, recordemos rápido qué significa regular aquí. Un polígono regular tiene todos sus lados iguales, esa es la L, la longitud del lado, y también todos sus ángulos internos son iguales. Esa simetría, esa regularidad es justo lo que simplifica muchísimo el cálculo del perímetro. Claro, tiene sentido. Si todos los lados miden lo mismo, pues no hay que medirlos todos uno por uno. La regla que viene ahí lo dice tal cual. El perímetro de un polígono regular es igual al producto de un lado por el número de lados. O sea, multiplicamos cuánto mide un lado, la L, por cuántos lados tiene la figura, la N. Exacto. Ya no es estar sumando lado más lado más lado, no. Es una multiplicación directa. Es una eficiencia matemática, digamos, que viene directo de esa propiedad de ser regular. A ver, veamos cómo jala esto con los ejemplos gráficos. El primero es un pentágono, figura de 5 lados, entonces n igual a 5. Y nos dicen que cada lado mide 9.5 decímetros, o sea, L igual a 9.5 decímetros. Aplicando la fórmula, P igual a 5 por 9.5 decímetros. Y la operación es sencilla, ¿no? 5 por 9.5. Eso nos da 47.5. Entonces el perímetro es P igual a 47.5 decímetros. Ojo con la unidad, ¿eh? Si el lado está en decímetros, el perímetro también. Estamos midiendo una longitud total, la de todo el contorno. Sí, lógico. Es como si estiraras el contorno en una línea recta y lo midieras. Va, sigamos con el otro. Un hexágono, 6 lados, n igual a 6. Aquí, la longitud del lado es 12.5 centímetros, L igual a 12.5 centímetros, la fórmula sería P igual a 6 por 12.5 centímetros. Correcto. Y al hacer la multiplicación, 6 por 12.5 da 75. Así que el perímetro de este hexágono es P igual a 75 centímetros. Otra vez, la unidad se mantiene, centímetros, lineal. Y el último ejemplo para perímetro es un octágono. 8 lados, n igual a 8. Cada lado mide 10.5 milímetros, L igual a 10.5 milímetros. Aplicamos P igual a 8 por 10.5 milímetros. El cálculo 8 por 10.5 resulta en... Resulta en 80.40, o bueno, 80.4. Por lo tanto, P igual a 80.40 milímetros. Estos ejemplos muestran súper bien cómo se aplica la fórmula directo. Pero fíjate, lo fundamental es recordar que esto funciona porque son polígonos regulares. Si tuviéramos un pentágono irregular, con lados de diferentes medidas, ahí sí tendríamos que sumar cada uno. La fórmula P igual a n por L es un atajo que solo vale si es regular. Buen punto. La regularidad es la llave aquí. Y también es clave, como dices, fijarse en las unidades, decímetros, centímetros, milímetros, y que el resultado del perímetro siempre mantenga esa misma unidad de longitud. Fundamental. Mides longitud, el resultado es longitud. No hay cambio de dimensión. Todavía. Eso viene justo ahora, al hablar del área. Exacto. Ahora sí, pasemos del contorno a lo de adentro, ¿no? A la superficie. El material presenta la fórmula para el área de un polígono regular. A es igual a P por A dividido entre 2. Aquí la cosa se pone un poquito más interesante. Vemos que el área, la A, depende del perímetro P, que acabamos de ver cómo calcular, pero también de un elemento nuevo, el apotema, la A. Sí, el apotema, la regla lo menciona. El área de un polígono regular es igual a la mitad del producto del perímetro por el apotema.
Los diagramas que tenemos son súper útiles aquí. Muestran el apotema como esa línea que va desde el mero centro del polígono hasta el punto medio de uno de sus lados, y es perpendicular a ese lado. Pero, ¿por qué esa medida en específico es tan importante para el área? ¿De dónde sale? Excelente pregunta. Porque la fórmula A igual a P por A dividido en 2 no es magia, ¿eh? Tiene una base geométrica muy visual. Imagina que divides el polígono regular en triángulos. Trazas líneas desde el centro hasta cada vértice. ¿Cuántos triángulos te salen? Pues, a ver, si es un pentágono, salen 5 triángulos. Si es hexágono, 6. Octágono, 8. Ah, salen n triángulos. El mismo número que lados tiene el polígono. Exactamente. Y todos esos n triángulos son idénticos, igualitos, por la simetría del polígono regular. Ahora piensa en uno solo de esos triángulos. Su base, ¿qué sería? La base de uno de esos triangulitos, pues, es uno de los lados del polígono, de longitud L. Correcto. ¿Y su altura? La altura de ese triángulo, medida desde el vértice que está en el centro del polígono. La altura va del centro. Ah, justo. Es el apotema, la línea A que mencionamos. Precisamente, el apotema A es justo la altura de cada uno de estos triangulitos idénticos que forman el polígono. Y sabemos que el área de cualquier triángulo es base por altura 2. Para uno de nuestros triangulitos, entonces su área es L por A 2. Ya voy entendiendo. O sea, el área de un triangulito es L por A2. Y como hay n de esos triángulos idénticos, Pues el área total del polígono es simplemente n veces el área de un triángulo. A igual a n por L por A sobre 2. Ahora mira esa fórmula. A igual a n por L por A sobre 2. ¿Reconoces alguna parte? Ya dijimos que P es igual a n por L. claro, ahí está. El n por L es el perímetro P. Entonces lo podemos sustituir. A igual a P por A sobre 2. ¡Wow! Es la fórmula del material. Ahora sí tiene todo el sentido del mundo. No es una fórmula sacada de la manga. Viene de descomponer la figura. Exactamente. Y entender de dónde viene, pues ayuda a recordarla y a usarla bien. Y subraya por qué es tan importante el apotema. Mide qué tan alto, digamos, es el polígono desde su centro hacia los lados. Eso es crucial para saber cuánto espacio encierra. ¡Qué bien cómo se conecta todo! ¡Fascinante! A ver, veamos el ejemplo resuelto en el material para que quede bien amarrado esto. Es un hexágono, n igual a 6, lados de 8 centímetros, L igual a 8 centímetros, y un apotema de 6.9 centímetros, A igual a 6.9 centímetros. Y siguen justo el procedimiento lógico que acabamos de ver. Primero necesitan el perímetro, la P. Calculan P igual a N por L igual a 6 por 8 centímetros. Eso da 48 centímetros. Listo. P igual a 48 centímetros. Y ahora con ese perímetro lo meten en la fórmula del área. A igual a P por A dividido 2. Sería A igual a 48 centímetros por 6.9 centímetros dividido 2. El material indica la multiplicación. 48 por 6.9 es 331.2. Ajá. Y el último paso, que a veces se olvida. Dividir entre 2. 331.2 entre 2 igual a 165.6. Así que el área es A igual a 165.6. Pero, ¿165.6 qué? Ahí está el cambio. Como multiplicamos centímetros del perímetro por centímetros del apotema, el resultado es centímetros cuadrados. A igual a 165.6 centímetros cuadrados. Ahora sí, la unidad refleja que es una superficie. Exacto. Y es un error común, olvidarse del 2 o equivocarse con las unidades. Perímetro en centímetros, apotema en centímetros, pero área en centímetros cuadrados. Siempre hay que estar atentos a eso. Muy bien, creo que la lógica ya está clara. A ver, vamos a probarla con los otros ejemplos que nos da el material. El inciso A, otro hexágono. Lados de 10 centímetros, apotema de 8.6 centímetros. Primer paso. Perímetro. P igual a N por L. Sería 6 por 10 centímetros igual a 60 centímetros. Perfecto. P igual a 60 centímetros. Ahora usamos ese perímetro en la fórmula del área. A igual a P por A2. A igual a 60 centímetros por 8.6 centímetros, 2. Calculando,
60 por 8.6 son 516. Y eso dividido entre 2. Nos da A igual a 258 centímetros cuadrados. Otra vez, centímetros cuadrados. ¿Sí funciona? Perfecto. Sigamos. El B es un octágono. 8 lados. N igual a 8. Lados de 11.5 centímetros. L igual a 11.5 centímetros. Y apotema de 13.8 centímetros. A igual a 13.8 centímetros. Ok. Primero perímetro. P igual a 8 por 11.5 centímetros. Eso da 92 centímetros. Correcto. P igual a 92 centímetros. Ahora al área. A igual a P por A entre 2. Sería A igual a 92 centímetros por 13.8 centímetros entre 2. Híjole, esa multiplicación. 92 por 13.8. Es 1269.6. ¿Dividimos eso entre 2? Y nos da A igual a 634.8 centímetros cuadrados. Bastante más grande el área, pero es lógico, ¿no? Lados más grandes, apotema más grande. Sí, claro. Y el último ejemplo, el C, nos lleva a un pentágono. N igual a 5. Lados de 18 milímetros. L igual a 18 milímetros. Y apotema de 12.4 milímetros. A igual a 12.4 milímetros. Mismo proceso. Perímetro primero. P igual a 5 por 18 milímetros igual a 90 milímetros. Muy bien. P igual a 90 milímetros. Y el área. A igual a 90 milímetros por 12.4 milímetros entre 2. Calculamos. 90 por 12.4. Eso es 1116. Dividido entre 2 resulta en A igual a 558 milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados esta vez, ojo, porque las medidas originales estaban en milímetros. Excelente. Creo que haber desglosado de dónde viene la fórmula del área ayuda muchísimo. Ya no se siente como seguir instrucciones nomás, sino aplicar algo que entiendes. Esa es justo la idea. La fórmula A igual a P por A entre 2, pues, encapsula muy bien esa relación entre el perímetro total, P, y esa altura promedio desde el centro A. Muestra cómo esas dos medidas, perímetro y apotema, son las claves para el área en estas figuras tan simétricas, los polígonos regulares. Entonces, para resumir rápido las ideas clave. Perímetro de un polígono regular. P igual a N por L. Multiplicas longitud de un lado por número de lados. Fácil, gracias a que es regular. Y para el área de ese mismo polígono regular, A igual a P por A entre 2, necesitas el perímetro que ya calculaste, lo multiplicas por el apotema, esa distancia del centro al punto medio del lado, y todo eso entre 2. Y lo crucial, acordarse que las unidades del área van a ser cuadradas, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, etc. La metodología entonces es bastante clara. 1. Identificar qué polígono es para saber N. 2. Tener la medida del lado L y del apotema A. 3. Calcular el perímetro P igual a N por L. 4. Aplicar la fórmula del área A igual a P por A 2. Y 5. Mucho ojo con las unidades en cada paso y al final. Exacto. Es un proceso ordenado, casi como un algoritmo geométrico, podríamos decir. Y funciona siempre para cualquier polígono regular por sus propiedades de simetría. Los ejemplos que vimos, con pentágonos, hexágonos, octágonos, pues lo demuestran muy bien. Y con eso, pues, cerramos nuestro análisis de hoy sobre cómo calcular perímetros y áreas de polígonos regulares. Nos basamos en las fórmulas y los ejemplos gráficos del material. Esperamos que esta exploración, un poco más a fondo, haya aclarado no solo el cómo, sino también el porqué de estos cálculos. Sí, y para dejar una idea ahí flotando, para seguirle pensando, hemos visto qué eficientes son estas fórmulas para polígonos regulares. Pero ¿qué pasaría si la figura no fuera regular? Imagina un hexágono pero con lados de longitudes diferentes. ¿Cómo calcularía su perímetro y su área? Las fórmulas P igual a N por L y A igual a P por A2 ya no aplicarían así directo, ¿verdad? Requeriría otros métodos. Chance de descomponer la figura en triángulos o rectángulos, pero ya no serían estos atajos. Es una buena pregunta, ¿sí? La regularidad simplifica bastante. ¿Y otra línea de pensamiento? Interesante. Mencionamos el apotema, que va del centro al lado. Pero también existe el radio de un polígono regular,
que va del centro a un vértice. ¿Cómo se relacionan el lado, el apotema y ese radio? Pista. Tiene que ver con triángulos rectángulos y, bueno, un poco de trigonometría. Y llevando esto más al extremo, ¿qué pasa si imaginas un polígono regular con muchísimos lados? 100 lados, 1000 lados, 1.000.000. ¿A qué figura geométrica conocida se parece cada vez más? Se iría pareciendo a un círculo. Exacto, a un círculo. Y si se parece a un círculo, ¿cómo se relaciona nuestra fórmula de área, A igual a P por A entre 2, con la fórmula del área de un círculo, A igual a pi por R al cuadrado? ¿Será que el perímetro P se convierte en la circunferencia? ¿Y el apotema A se convierte en el radio R? Explorar ese límite, esa transición, puede ser fascinante. Son ideas, pues, para seguir explorando más allá de lo básico que cubrimos hoy. Aprender.